a Primera de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19 en esta noche. Mientras que van llegando ahí, voy a poner el teléfono. Ahí está, porque si no, nunca sé cuánto tiempo ha pasado. Así que bueno. Primera de Samuel, capítulo 19. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 18, donde Saúl, en su pecado, en su rebeldía contra Dios, lo expresa hacia David y lo intenta matar, ¿no? Y cómo él quiere armar una estrategia ahí para que, bueno, darle su hija, pero a cambio de que mate a cierta cantidad de filisteos, pensando nada más y nada menos en que David muera, ¿no? Y hoy en el capítulo 19 creo que hay dos cosas principales. La primera, cuando uno lee el capítulo, ¿alguno leyó el capítulo de los que están ahí mirándome? Yo ahora no. ¿Alguno pudo? Bien ahí, Paula. Buenas. Bien ahí, Laura. Hay dos cosas que me parece que destacan, ¿no? La primera es la amistad, nuevamente, de Jonatán hacia David, y sin duda que David hacia Jonatán, y cómo, sabiendo que David iba a ocupar el lugar que le correspondía por herencia a Jonatán, que era el trono, Jonatán era el hijo del rey Saúl, cómo sabiendo que David era el futuro rey, lo protege, lo cuida, lo guarda de su propio padre. Y lo segundo es la dureza en el corazón de Saúl. Un corazón que ve el obrar de Dios, un corazón que ve cómo su propio hijo lo confronta con el pecado, pero que él quiere persistir. Y como dice la Biblia, estas cosas fueron escritas como ejemplos para nosotros, ¿no? Para que aprendamos. Y saber de que cualquiera de nosotros puede caer del lado de Jonatán, en esa bondad y en ese amor de entrega incondicional hacia el otro, o del lado de Saúl, en esos celos, en ese egoísmo pensado solamente en él, y que es una cuestión de cada uno decidir cuánto quiere darle lugar al Espíritu de Dios para que obre en nuestra vida, cuánto queremos llenarnos de su Espíritu, como dice el libro de Efesios, o cuánto queremos que las pasiones de nuestra carne nos ganen, ¿no? Vamos a orar y después vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 19. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de que no somos perfectos, de que te necesitamos a ti, de que podemos el día de mañana actuar de una forma equivocada si no estamos dependiendo de ti. Señor, te amamos y te damos muchas gracias porque vemos en Cristo esa entrega de amistad incondicional, de que, como dice tu palabra, nos amó hasta el fin, Señor, y gracias, Señor, de que podemos vivir ese amor y podemos disfrutar de ese amor. Gracias por tu bondad, tu perdón hacia nosotros, y pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo. Amén. Dice así 1 Samuel capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá.
Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió en gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no A partir salvas... del versículo 11 no se estaba escuchando, no sé si a mí nomás. Bueno, el ¿Se resto de escuchaba? los... Sí, entonces acá la señal, perdón. Sí, has tenido un par de veces ahí que se tranca ahí. Seguimos desde el 11, vamos a leer, retomar desde el 11. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas, y hasta ahí llegamos con la lectura del día de hoy. Solo para confirmar, ¿se está escuchando bien y se ve bien? Si me pueden. Bien, bárbaro, genial. Como dije, ¿no? Una historia como ese clásico dicho que se dice, ¿no? Una moneda con dos caras, ¿no? Una historia que tiene dos caras muy opuestas. La de Jonatán, el hijo, y la de Saúl, su padre. Es interesante que dice en el versículo 1, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero, Jonatán, yo pensaba en esto puntualmente, qué importantes son estos peros en la Biblia, ¿no? Estos cambios, ¿no? Esta palabra que es como una bisagra, ¿no? Como un antes y un después, como un quiebre. Y qué desafío es, hermano,
ser como Jonatán, tener esos pero. Muchas veces, y ahora pensando puntualmente en la iglesia, nos juntamos y empezamos a hablar de alguna persona y no lo matamos físicamente. Si todos recuerdan en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, si quieren vamos hasta ahí, hasta Mateo capítulo 5, el Señor Jesús enseña claramente que no es necesario matar físicamente a una persona para pecar contra él. Ahí en Mateo capítulo 5, del versículo 21. Dejen el dedo en 1 Samuel porque vamos a volver ahí. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué voy con esto, hermanos? Llevándolo hoy a la historia de Saúl, y Jonatán. Saúl, esta persona que ataca a su hermano, ¿no? Él lo quería atacar físicamente, pero nosotros, ¿cuántas veces atacamos con nuestras palabras, como dice acá el Señor? Diciendo necio, diciéndole falta de entendimiento, o como dice acá, enojándonos contra un hermano, ¿no? Y el desafío es ser como Jonatán, de que por más de que muchos se levanten en contra de una persona y hagan falsas acusaciones como encontramos acá de parte de Saúl, seamos como Jonatán y tengamos esos peros. Que amemos al hermano, que realmente seamos conscientes de que Cristo murió por él y que ha pagado el máximo precio por ese hermano. Y por eso tenemos que amarlo. Y por eso tenemos que respetarlo. Dice ahí en el versículo 2, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Qué interesante que Jonatán tiene este cuidado hacia David. Y un cuidado que va más allá de un lazo familiar que tenía con su propio padre. Es que cuando entendemos de que la voluntad de Dios, lo que desea de Dios, lo que Dios ha mandado, vale más que cualquier lazo familiar, vale más que cualquier amiguismo, vamos a procurar hacerlo. A veces pensamos que, bueno, que si alguien está haciendo cierto pecado o está haciendo cierta cosa mal, pero como es mi amigo o un familiar, nos callamos o no pasa nada. Y eso no debe ser así. El libro de Proverbios dice claramente: fieles son las heridas del que ama. Muchas veces necesitamos un Jonatán en nuestra vida que nos confronte con nuestro pecado. Dice en el versículo 4 esto: y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. Qué triste es, hermano, que el pecado llevó a Saúl a que su propio hijo sea el que lo tenga que corregir. Esto no es lo normal, esto no es lo lógico. No es normal que un padre tenga que andar corrigiendo a su hijo de un acto que está mal. Generalmente es al revés. El padre es el que instruye a su hijo. Pero el pecado hace esto, hermano. Como vimos hace 2 estudios, nos vuelve necios. Nos vuelve personas que nos cegamos, que no nos damos cuenta cuán mal estamos actuando a veces. Pero muchas veces somos como Saúl, que nos endurecemos, escuchamos lo que está mal e igual queremos endurecernos. Dice ahí: porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo.
Versículo 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Qué interesante que Jonatán le dice, mirá, esto que vos hiciste de atacar a David no está bien. Sin embargo, mirá cómo actuó David. Leímos en el capítulo anterior que actuaba con esa prudencia, ¿no? Salía y entraba y actuaba prudentemente delante del pueblo, delante del rey. Y sin embargo, Saúl sigue con esos celos, con esa amargura contra David, y lo quiere matar, como le dice su propio hijo, siendo una persona inocente. ¿Cuántas veces nosotros, como dice el Señor, matamos a una persona que es inocente? A veces pensamos de que alguien actuó así o que estuvo en tal situación y no tenemos una evidencia real. Y hacemos más prejuicios sobre una persona. Y hablamos en base a prejuicios sobre una persona. Y la Biblia enseña claramente que toda palabra ociosa y corrompida que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuenta. Es necesario medir cómo hablamos de un hermano hacia otra persona, medir esas palabras. Dice el versículo 5 al final, tú lo viste y te alegraste. Esto que hablábamos, ¿no? Cuando David me trae un beneficio para mí, me alegra. Pero cuando es un enemigo a futuro, cuando es un potencial enemigo, cuando es alguien que me puede llegar a sacar al reino, que está siendo popular, ya ahí ya no me agrada. Y no es tanto para darle palo a Saúl, es para examinarnos. ¿Cuántas veces somos iguales? ¿Cuántas veces cuando tenemos un beneficio de alguien, está todo bien? Pero cuando vemos que alguien por ahí tiene otras bendiciones, crece en su trabajo, en su ministerio, en sus estudios, a nivel personal, en su relación con Dios, a nivel familia, nos pica cierto bichito de la envidia, ¿no? Y la Biblia dice que esas pasiones no vienen de Dios y que tenemos que actuar contrariamente, ¿no? El domingo Jonathan predicaba y nos enseñaba que hay cosas que hay que huir, ¿no? De la fornicación hablaba Jonathan. Y en Timoteo dice, Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Y a veces las pasiones son esos desenfrenos, que pueden ser en varias áreas, pero a veces hay personas que tienen continuamente una envidia hacia los demás y no se dan cuenta que están en esa situación por su pecado, como pasaba en Saúl. Dice el versículo 6, y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Qué gran mentira está diciendo Saúl acá, ¿no? Leímos el capítulo y uno ve cómo intenta matarlo varias veces, pero ya anteriormente lo había intentado matar. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque a veces escuchamos ciertas cosas de las personas y no nos damos cuenta que nos están mintiendo, que hay otras intenciones. Por eso, como dice la Biblia, tenemos que ser mansos como paloma y astutos como serpiente. Pedirle al Señor que nos dé claridad y que no seamos engañados por otras cosas, ¿no? Dice ahí en el versículo 8, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Qué interesante, ¿no? Saúl se empecinaba cómo matar a David, cómo hacer algo que no estaba en los planes de Dios, cómo hacer algo que Dios no pedía, al contrario. Saúl sabía muy bien que Dios no quería la muerte de alguien, que era un mandato de Dios no matar. Y Saúl se empecinaba en eso. Pero sin embargo, el rey David, el hombre que actuó conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia, se empecina, pone su fuerza, su energía en hacer la voluntad de Dios e ir a matar a los filisteos. No se concentra en, bueno, ¿cómo puedo hacer una rebelión contra Saúl? Bueno, ¿qué puedo hacer ahora que Saúl está contra mí en esta situación? Bueno, voy a juntar gente y hacer una rebelión. No se concentra en eso.
se concentra en hacer la voluntad de Dios. Y creo que este es el versículo que encontramos de David en este capítulo que nos desafía. A no estar mirando por ahí los que nos quieren atacar, por ahí los que quieren que no hagamos la voluntad de Dios, sino al contrario. Ir y hacer, esforzarnos por hacer lo que Dios quiere. Y como dice al final, estos filisteos huyeron de delante de David. Dios bendecía su vida, Dios bendecía su actuar. ¿Por qué? Porque se concentraba en Dios y no en los hombres. Dice el versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. La semana pasada lo mencioné, pero no lo leí, y hoy lo quiero leer. Si quieren, dejen la mano ahí y el dedo ahí, como quieran. Y vayan hasta 1 de Juan, capítulo 5. Lo mencioné la semana pasada, pero está bueno leerlo, ¿no? Que en este caso dice en Samuel, un espíritu malo de parte de Jehová vino a Saúl. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Esta es la promesa. Y si uno va a Judas, versículo 24, Judas está un par de hojas más adelante, Judas, versículo 24, dice así: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para que el maligno no nos toque, y Él es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Y vemos en David cómo se cumple esto. En Saúl encontramos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios. Dice el versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Hay momentos que hay que salir de esa situación, que ya no hay que estar más. Hay momentos que uno entiende que se vuelve peligroso para la familia, para la persona, y no hay que estar ahí. Vamos a saltear al versículo 14, ahí encontramos esta situación donde Mical, la esposa de David, hija de Saúl, estaba en el medio de todo este tiroteo, por así decirlo. Ella actúa de buena forma, ¿no? Preservando la vida de David y no obedeciendo la necedad del pecado de su padre Saúl. Y dice en el versículo 14, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Interesante cómo Saúl está cosechando lo que él ha sembrado, la mentira. Está cosechando mentira de su propia familia. Y vamos a ver que más adelante vuelve a pasar esto. Pero no solo Saúl pasa esto. Muchas veces nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. Por eso, hermanos, tenemos que ser prudentes y sabios en que la palabra de Dios se cumple. Y ella dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a recoger. Y si nosotros estamos sembrando falta de respeto, en algún momento lo vamos a cosechar. Y si estamos sembrando mentiras, plantando continuamente mentiras, tarde o temprano vamos a empezar a tener ese mismo fruto hacia nosotros. Y si nosotros estamos continuamente atacando personas, haciendo escarnio, buscando a ver qué está mal de esa persona para caerle, va a pasar, nos va a pasar hacia nosotros. Ahora, si nosotros estamos continuamente hablando y cantando la palabra de Dios, como dice en el Nuevo Testamento, vamos a cosechar eso bueno. Vamos a cosechar un resultado en nuestra vida, que es de mucha bendición, hacia nosotros y hacia los que nos rodean. Dice ahí en el versículo 17, entonces Saúl dijo a Mical:
¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? ¿Cómo salta todo, no? Si alguien puede mutear. Ay, gracias. Qué momento. ¿Cómo salta todo? Saúl descubre lo que había en su corazón delante de su propia hija, ¿no? Mi enemigo. Y uno podría pensar, era tu enemigo y se lo diste a tu hija. Bueno, sabemos de que era porque quería traicionarlo, ¿no? Pero uno puede pensar en muchas cosas acerca de este momento delante de la hija que se está diciendo. Ahora, qué triste es ver que Saúl no ve a los filisteos como enemigos, no ve a aquellos que están afuera del pueblo de Israel como enemigos, ve a David. Aquel hombre que estaba haciendo las cosas correctamente, lo ve como un enemigo. ¿Tenía razón para hacerlo? No, no tenía. Solo había en su corazón envidia, como leímos en el capítulo anterior, porque estaba siendo más popular. Y esa popularidad era porque cumplía la voluntad de Dios, hacía lo que Dios quería. Y Mical respondió, dice el versículo 17 a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Como ese juego de mentiras no se acaba ahí, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender, a cortar con la mentira. Si bien es un dicho popular que no está en la Biblia, dicen que la mentira es un bicho de patas cortas, ¿no? Y la Biblia enseña que toda obra va a ser traído a juicio, sea en esta tierra o en la vida venidera, dice la Biblia. Y saber de que por ahí si nosotros estamos con la mentira pensando de, no pasa nada, bueno, es una mentira pequeña, o la famosa mentira piadosa, saber que Dios los ve como pecado, y punto. Y que tarde o temprano eso va a terminar en malas consecuencias. Dice el 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Qué interesante esta imagen, ¿no? David volviendo a ese comienzo con Samuel, a ese lugar especial con Samuel. Yo me preguntaba, ¿no? Yo personalmente, cuando uno es atacado, cuando uno está teniendo ciertos problemas, dificultades, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a la fuente, vamos al origen? En nuestro caso, sin duda que es Cristo primeramente. Y segundo, tenemos la autoridad de la iglesia que es Pablo, tenemos hermanos de confianza que uno puede ir a hablar, pero saben que muchas veces no vamos a lugares correctos. Cuando somos atacados, vamos a lugares donde por ahí sabemos que nos van a dar consejos o nos van a decir cosas que nosotros queremos escuchar. A veces queremos ir a lugares donde nos vamos a sentir cómodos y punto. O donde sabemos que se nos va a dar la razón. Pero David va a la fuente, a aquel profeta, a aquel juez, que como dice la Biblia, como leímos en 1 Samuel, desde Dan hasta Berseba, de lo más al norte al sur, sabía que era el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque como dice su propia palabra en 1 Samuel, Dios no dejaba caer ninguna palabra al suelo de Samuel, sino que todo lo que Samuel decía se cumplía. Capaz que me fui un poco por las ramas ahí, pero el punto es, ¿a dónde vamos cuando tenemos un problema? ¿A quién vamos a preguntar? ¿A quién vamos a pedir ayuda? No podemos pretender ni cerca, ni pensarlo, es una locura total, ir a una persona que no tiene a Dios en el centro de su vida. Ir a pedir consejo en el medio de un conflicto a una persona que no tiene a Dios. Es ir a pedirle el consejo, la ayuda a alguien que está en una condición peor, que el barco de él está totalmente hundido porque no tiene a Cristo. Y dice ahí en el versículo 18 al final, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. La palabra Nayot quiere decir habitación, y no está muy claro si es como una región o como una especie de lugar donde habían unas casitas, donde probablemente se cree que estaba una escuela de profetas que tenía Samuel.
Y esto coincide bastante, porque si uno sigue leyendo la historia, hay un grupo de profetas ahí profetizando, y dice en el versículo 20, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Recordamos claramente, no quiero ser reiterativo, pero no todos estuvieron el jueves pasado, y a veces hay conceptos que es necesario repasar, ¿no? El apóstol Pablo decía, no me canso de repetir las mismas cosas. No con esto uno quiere decir que, bueno, siempre hay que machacar lo mismo. Pero dice ahí que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y esto sucedía en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el libro de Éxodo con los que construyeron el tabernáculo y todos los utensilios. Lo vemos con Saúl en el comienzo, lo vamos a ver, bueno, en el libro de Jueces lo vemos muchas veces también. Lo vemos con David. Y ahora lo estamos viendo con esta compañía que Saúl había enviado, ¿no? Y que pasa 3 veces esta misma situación. Pero hoy en día, desde la muerte de Cristo y luego en Pentecostés, en el libro de Hechos, el Espíritu de Dios viene a morar permanentemente en una persona que se convierte. Aquella persona que se da cuenta que delante de Dios su condición es de pecado y que no hay forma de salvarse, de presentarse delante de Dios, de ser limpio de su maldad, y que solo Cristo, solo el sacrificio de Cristo allí en la cruz, de su Hijo perfecto que derramó su sangre, nos puede salvar. Y si nosotros creemos en este Cristo Salvador, lo reconocemos como Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado, dice la Biblia que en ese instante es muy interesante que pasan muchísimas cosas y Martín Lutero a eso lo describe como el gran intercambio, ¿no? Cuántas cosas pasan, y eso es un lindo estudio tal vez para hacer en algún momento, en el momento de la salvación. Pero en ese momento que nosotros agachamos la cabeza delante de Dios y creemos en Jesucristo como Salvador, su Espíritu viene a vivir permanentemente en nosotros. Dice en el versículo 22, luego de que 3 compañías fueron y profetizaron, entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot, en Ramá. Ay, Saúl, dejaste el lugar del trono en Jerusalén ahí, saliste hasta allá empecinado en matar a David. Si hubieras hecho esto con los filisteos, con los otros pueblos enemigos, la historia que teníamos escrita sería distinta. Pero tú persiguiendo tus pasiones, tus celos, encontramos una triste historia. Y hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos qué queremos que se escriba de nosotros. Si una triste historia donde nos empecinamos en nuestra carnalidad, en nuestra pasión de por ahí hacer justicia por mano propia o de atacar a aquellos que van creciendo, que van teniendo ciertas bendiciones, o si queremos ser como Jonatán, alguien que ama incondicionalmente al otro. Y dice que Saúl fue hasta allí él mismo y escuchó que 3 veces las compañías fueron hasta ahí y profetizaron. Y eso no lo hizo quebrar delante de Dios por su pecado. Ver que esos soldados que él había, esos guardias que él había mandado, habían profetizado y que el Espíritu de Dios venía sobre ellos, no le bastó para recapacitar y agachar la cabeza, sino que al contrario, quiso seguir luchando contra David y por consiguiente, luchando contra Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla claramente sobre algo que está mal y nos remarca, y por situaciones, por su palabra, por algún hermano, de muchas formas Dios nos muestra que algo está mal y nosotros queremos seguir persistiendo? Y como Saúl estamos dispuestos a salir de nuestro trono, de nuestras comodidades y ir hasta un lugar para seguir pecando. Y ahí encontramos, a mi parecer, la máxima vergüenza de Saúl a causa de su pecado. Si alguien tiene el versículo 24 en la NTV,
Si no, yo lo busco. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente ahí en el versículo 24? ¿No? Si no, porque es muy interesante como un detalle que pone ahí la NTV, que por ahí muestra aún más la gravedad. 24, Kiwi. 24. 1 Samuel 19:24 con la NTV. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio clamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Bien, gracias Ramiro. Se quitó la ropa a los tirones y estuvo todo el día y toda la noche allí hasta la noche, desnudo en el suelo, dice la NTV. Era el rey de la nación, y lo encontramos en esta condición. Uno va por la calle y encuentra a una persona en el suelo tirada, durmiendo o algo así, qué lástima. Pero ¿se imaginan ver al rey de Israel desnudo, tirado en el suelo casi todo el día ahí? Es una locura, hermano. Y es la causa, la consecuencia del pecado. Debemos estar seguros de esto, que nuestro pecado nos va a alcanzar si no nos arrepentimos. Que las consecuencias del pecado van a venir sobre nosotros. Y podemos llegar a pozos inimaginables si no nos arrepentimos a tiempo. Por eso, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, hoy es el día de salvación. Si el Espíritu de Dios nos muestra claramente que algo está mal, hoy es el día de arrepentirnos de eso. Y pensar, hermanos, que esta historia, con dos caras de la misma moneda muy marcada, ¿no? David y Jonatán, que esta historia se escribió como ejemplo para nosotros y que depende de lo que decidamos hacer, cuánto deseemos que Dios sobre en nuestro corazón para transformarnos, va a ser el tipo de persona que vamos a tener. Hasta acá el estudio.